Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Entonces hoy entramos al capítulo 13 de Romanos y es un pasaje muy interesante en la escritura. De nuevo, todo el contexto del libro de Romanos habla de la gracia, siendo obviamente el evangelio, como lo dice Pablo, el poder de Dios para salvación. Pablo dice que es el evangelio, que es predicar la gracia, lo que tiene poder para convertir a los demás. Y eso nunca se nos puede olvidar. Entonces, en el capítulo pasado vimos que Pablo enseña deberes cristianos y le dije que ese capítulo era como, es el 12 y el 13 es como el resumen de Santiago. Y él habla primeramente de lo que es tener la relación con Dios. Lo segundo es cómo nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. Luego él habla de la relación que debemos tener con otros creyentes. Y por último, la relación con los no creyentes. Así dividimos en 4 partes el capítulo 12. Y en este capítulo comienza a dar entonces instrucciones Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma sobre nuestro deber como cristianos en la relación con el gobierno y el sistema que está sobre nosotros. Y hay muchas maneras de enseñar este capítulo, pero por el bien del tiempo, hoy quiero tocar 2 temas principales. El primer tema que toca Pablo en Romanos es la sumisión al gobierno físico, a las autoridades físicas, carnales que están sobre nosotros, o sea, las naciones debajo de las cuales vivimos. Y lo otro que habla Pablo es la sumisión al gobierno dentro de la iglesia. Entonces, con estos 2 contextos vamos a empezar a hablar de esto. Y cada persona que ha nacido de nuevo debe involucrarse en la iglesia y debe ser sumiso al liderazgo de la iglesia. Cuando Dios reúne a 2 o más personas, alguien tiene que estar al liderazgo. Esa es la forma que Él lo estableció. Cuando tú tienes 2 personas y les dicen, bueno, hagan esto, ¿y quién es el responsable? No, los 2 tengan por cuenta que ahí hay desorden. Hay desorden. Por tal motivo, siempre Dios puso a alguien al frente. Siempre así lo hizo. Esa fue la manera en que Dios decidió manejar los asuntos de esta humanidad. Así fue como Él lo sometió, lo hizo. Entonces, Viviana, venga y te voy a poner como co para que podamos entonces empezar a leer. Vamos entonces a leer el versículo, los verso por verso según lo que yo te voy comentando. Y vamos a leer entonces Dios habla hoy. Okay. ¿La tienes a la mano? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. El primer versículo. Bueno, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. Muy bien. Entonces, lo primero que me está diciendo Pablo es que sométanse. El tema de la sumisión a la autoridad es una doctrina bíblica muy básica. Algunas de las principales áreas de la sumisión ordenada en las escrituras son la sumisión a Dios, la sumisión a las autoridades gubernamentales, la sumisión a la autoridad eclesiástica, que las esposas se sometan a sus esposos, que los hijos se sometan a sus padres, que los esclavos deben someterse a sus amos. En nuestro caso, podríamos decir que los empleados se sometan a sus patronos, que los jóvenes se sometan a los mayores, que los hijos a los padres y que todos nos sometamos a todos en amor. O sea, la Biblia es un libro de autoridad. Voy a quitar este modo foco porque después no los veo a ninguno de ustedes. Y a mí me gusta cuando los veo a todos, porque así puedo ver la reacción de todos. Ahora sí. Estela Ferrer, un gusto verte. Bueno, muy bien. Entonces, la Biblia es un libro de autoridad. ¿Por qué? Pero aquí habla de sumisión. Y
Debido a esto, este verso ha sido muy malinterpretado. La sumisión significa subordinación, que es diferente a la obediencia. Y no entender la diferencia entre sumisión y obediencia ha dado origen a muchas muy malas enseñanzas. Aunque en la mayoría de los casos la obediencia es parte de la sumisión, esas dos palabras no son sinónimas. Ojo que se lo repito, sumisión y obediencia no son palabras sinónimas. La obediencia está implícita en la sumisión, pero no son sinónimos. Y voy a explicárselos ahorita mejor. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo me someto como Dios manda aquí sin obedecer un mandato impío? Porque si la obediencia no es sumisión, entonces yo puedo estar sometido sin obedecer. ¿Vamos bien? El problema ha sido que la gente ha interpretado que sumisión es lo mismo que obediencia y no es lo mismo. ¿Ok? Voy a ir lento para que me puedan entender. El apóstol Pedro hizo unas declaraciones sorprendentes, mi Vivi. Y yo quiero que te vayas a Primera de Pedro 2, del 13 al 14, donde el apóstol Pedro dijo algo sobre la autoridad. Y por favor, en la Dios habla hoy. Primera de Pedro 2, del 11 al 14. Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Ah, bueno, del 13 al 14. Dice así: sumisión a las autoridades. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Muy bien. Este es Pedro, que dijo, por favor, sométanse. Está utilizando la misma palabra que usa Pablo, sométense. Pero este que dice, sométanse a las autoridades humanas, a los gobernantes, etcétera, etcétera, es el mismo que se negó a obedecer a los sumos sacerdotes cuando le ordenaron que no hablara ni enseñara sobre el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Me someto? ¿Cómo me someto y no obedezco? Bueno, vamos a mirar entonces qué pasa. Miren lo que sucedió con él en Hechos 4, Vivi, del 18 al 19. Justamente la historia que les acabo de comentar, que él se niega cuando le dicen que no prediquen el nombre de Jesús. O léeme mejor Hechos 5, del 28 al 29. Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Ah, ahora entendemos. Una cosa es sumisión a la autoridad, ¿me entiende? Y otra cosa es obedecer a la autoridad por encima de obedecer a Dios. O sea, Pedro y los otros discípulos tenían una actitud sumisa, pero sin embargo desobedecieron el mandato impío. Se sometieron a la autoridad sobre ellos hasta el punto, muchachos, que recibieron una paliza y no dieron una sola queja. Pero no hicieron lo que los judíos habían ordenado. ¿Por qué? Porque primero nos sometemos a Dios antes que a los hombres. O sea, que si yo vivo en un país cuyos gobernantes hacen leyes que van en contra del mandato divino, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o al gobernante? Vamos a ver si por fin entendemos este tema. Entonces, la palabra lo que está diciendo es que nosotros obedecemos a los hombres mientras sus órdenes no se opongan a Dios.
Hablo de nosotros los cristianos, los que conocemos la ley de Dios, los que conocemos lo que Dios dice en su palabra. Nosotros obedecemos a esas autoridades o a esos hombres mientras sus órdenes no se opongan a lo que Dios dice en su palabra. Los padres de Moisés, les dije, no obedecieron la orden de Faraón de matar a su hijo. Era una orden del rey, era una orden directa de las autoridades, pero ellos no la obedecieron. Sigamos entendiendo lo que me quiere decir Romanos, porque luego dice en el verso 1 de Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estoy leyendo Reina Valera. Esta frase ha confundido a muchos. O sea, está diciendo Pablo que Dios creó los sistemas gubernamentales corruptos y opresivos como los nazis. ¿Creó Dios eso? Y a eso nos tenemos que someter. Por supuesto que no es lo que está diciendo la Escritura. Aquí, él no dijo que todas las personas que están en autoridad son puestas por Dios, que es la gran confusión de todos la gente, sino que la autoridad fue creada por Dios y toda autoridad que existe, Él la creó. Y para eso tendríamos que mirar qué significa la palabra autoridad. Dice que la palabra autoridad no es la persona que está en autoridad. Autoridad es un poder que gobierna. Y el problema de confundir lo que dice aquí Pablo, que sométanse todas a las autoridades, creen que es a la persona. Diga lo que diga la persona, porque Pablo dice que nos sometamos a ella porque ella fue puesta por Dios, y eso no está diciendo la palabra. La palabra lo que está diciendo es que la autoridad, o sea, ese poder que gobierna, ya sea el poder eclesiástico, las autoridades gubernamentales, las autoridades militares, etcétera, etcétera, esa es la autoridad. Una cosa es la autoridad como persona y otra cosa es la autoridad como ente que rige. Por ejemplo, la autoridad militar fue puesta por Dios. Todas esas posiciones, Dios las creó. Si leemos el Antiguo Testamento, ¿de dónde viene la creación de los reyes, de todos los juzgados, de todo lo que es autoridad como tal? Fue puesta por Dios, fue la idea de Dios. Pero no todas las personas que están en esas posiciones son puestas por Dios. Acuérdense de Saúl. Saúl no fue puesto por Dios. Saúl fue el resultado de lo que dijo la gente. Ay, mira las otras naciones, todos tienen reyes, queremos uno. ¿Se acuerdan? Y Dios les dijo, cuando llegó por allá Samuel, muy triste, mira Dios lo que está sucediendo aquí, ellos no me quieren, están pidiendo rey. Y Dios les dijo, ni te azares por eso, porque es que ni siquiera te están rechazando a ti, es a mí. La autoridad que he puesto yo de que ellos me siguieran a mí está siendo rechazada. Déjalos que pongan entonces a él como rey. ¿Se están dando cuenta? No todas las personas que están en autoridad son puestas por Dios. Dios delega la responsabilidad al hombre. El hombre es el mayordomo responsable de administrar las tareas de Dios aquí en la tierra. Y la idea era que esas autoridades fueran personas que obedecieran a Dios. Eso es muy diferente. La idea de esas autoridades es que obedezcan a Dios, pero eso no pasó desde el inicio. Acuérdense ustedes que en el principio la autoridad creada fue la administración del planeta. ¿Y quién la tenía? Adán y Eva. La idea original de Dios, que era que esa autoridad administrativa de la tierra estuviera en manos de Adán, obedeciendo directamente las leyes y las normas que él le daba, fracasó. Adán desobedeció a Dios. ¿Y qué sucedió? Entró la maldición y la muerte. ¿Se están dando cuenta? Incluso, muchachos, después de la caída del hombre, Dios trabajó en cooperación con la conciencia del hombre para refrenarlo del mal, para ver si a esa conciencia, porque la Biblia dice que Él puso eternidad en nuestros corazones. Quiere decir que en nuestros corazones, aunque seamos incrédulos o no, hay un principio del bien y el mal.
Nosotros sabemos internamente que algo está malo, pero aún así lo sabemos. Y Dios quiso trabajar debido a esto. Sin embargo, el hombre ya ni siquiera respondía al Creador y por eso vino el diluvio. En ese momento, la autoridad que gobernaba, la responsabilidad de administrar los asuntos de Dios era Noé. ¿Sí ven el modelo de autoridad? Sin embargo, Noé también falló. Luego pasaron varias historias hasta que Dios dijo, bueno, vamos a ver si poniendo la ley, donde voy a colocar instrucciones detalladas sobre cómo la humanidad debe tratarse entre sí, poniendo castigos, poniendo multas, etcétera, etcétera, si no lo hacen, fue allí entonces donde trató Dios de ordenar el gobierno. Pero en la mayoría de los casos los gobiernos no responden a la voz de Dios. ¿Me han entendido un poco lo que es la autoridad en este caso? Que no está hablando del hombre que está en esa autoridad, sino de la oficina como tal, por decirlo así, de la autoridad como tal, no de la persona. Luego dice el verso 2, Vivi. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado y los que se oponen serán castigados. Muy bien. De hecho, la Biblia dice, y los que se oponen acarrean condenación, dice Reina Valeria. Voy a explicar qué significa eso. El que se opone a la autoridad, a esos cargos que fueron creados por Dios para administrar la tierra, se opone a él. Todo el que se opone a esos cargos se opone a Dios porque él fue el que los creó. O sea, me opongo a Dios y digo, ay no, yo creo que esos militares colombianos son malos. Vamos a trabajar para que desaparezca la policía de Colombia. Un ejemplo muy clásico con este gobierno que tiene Colombia. En ningún momento eso es bíblico, porque las autoridades fueron puestas por Dios. El cargo como tal de la policía, esa autoridad fue puesta por Dios. O sea que si yo como cristiano me voy a ir en contra de que eso desaparezca, no, es que en Colombia no debe haber policía, no debe haber militares porque todos son corruptos, porque todos son malos, no es bíblico. Estoy oponiéndome a lo que Dios ha instaurado. La autoridad eclesiástica fue idea de Dios, no idea del hombre. Así que todo aquel que se opone a que existan estas organizaciones, a lo establecido por Dios se opone. A lo establecido por Dios se opone. Pero luego dice, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y muchos dicen, uy, en el juicio eterno, cuando Dios nos lleve a su presencia, no voy a ser salvo, porque aquí dice que acarrea condenación para mí. ¿A qué condenación se está refiriendo Pablo? En este caso no está hablando de la condenación eterna o juicio de Dios. Esto está diciendo que si una persona se resiste al poder del gobierno, caerá bajo el juicio de ese gobierno. Por ejemplo, si yo me opongo, hablo de Colombia porque es mi país, me opongo a que la policía no debe existir y me meto en esos meetings y los golpeo y los incendio y todas esas cosas que hemos visto que ha sucedido, la Biblia dice que acarrea condenación para mí, pero no está hablando de la condenación en el juicio de Dios, sino la misma ley que se aplica contra mí. ¿Cuántas de esas personas están presas en estos momentos? ¿Cuántas multas tienen? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque fueron condenados. Esa misma ley que Dios creó para que existiera, al yo oponerme a ella, esa misma ley se viene en contra de mí, trae condenación para mí. No tiene nada que ver con la presentación de nosotros ante el trono de Dios en el juicio de Dios. Porque muchas personas le traen condenación para mí, o sea que Dios no me quiere. En el momento en que yo me ponga en su presencia, Él me va a sacar esta factura y me va a decir, tienes un pendiente. No es eso. La misma ley se viene contra mí porque estoy en contra de ella. Y esto lo pueden ver claramente en los versos siguientes, Vivi, del 3 al 4.
Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará. ¿Se están dando cuenta? En ningún momento está hablando del juicio eterno, ni de no, está hablando de la misma autoridad. ¿Por qué tienes que tener miedo? Si haces lo bueno, no tienes por qué tener miedo. Y ahora viene la palabra magistrados, porque a veces uno lee magistrados y dice, ellos son por allá los magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia. No, mira, magistrado, otra autoridad creada por Dios. Este es un término utilizado para referirse a ciertos funcionarios públicos. La palabra magistrado procede de los tiempos de la antigua Grecia y se usa para referirse a cargos administrativos y especialmente judiciales. La principal función de un magistrado es juzgar y ejecutar lo que ha juzgado. Entonces, redondeando ideas, si hacemos el bien, no tenemos nada que temer de la autoridad judicial. Pero si hacemos lo malo, juicio traeremos sobre nosotros. Les pongo un ejemplo. Al pagar nuestros impuestos, nos estamos sometiendo y obedeciendo a Dios primeramente. Porque Dios dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pagar mis impuestos quiere decir que no me estoy sometiendo y no estoy siendo obediente. Si yo pago mis impuestos, no tengo nada que temer de esos funcionarios públicos, porque estoy haciendo lo correcto y las mismas autoridades me van a honrar a futuro. Pablo fue un ejemplo de esto. Muchas veces el gobierno romano salió en defensa de Pablo. Lo vemos en el libro de Daniel. Él y sus 3 amigos fueron honrados repetidamente a pesar de que el sistema gubernamental debajo del que Daniel y sus amigos estaban era corrupto, era injusto. José, otro ejemplo, él prosperó en Egipto, a pesar de las injusticias que muchos cometieron en contra de él. Por eso dice que los magistrados no están para que tenga miedo el que hace lo que es, están para que tenga miedo el que no hace lo que es. Por fin se les está aclarando Romanos con el tema de la obediencia a la autoridad, que muchos tienen disparejas. Verso 4, Vivi. Porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Está hablando de esos magistrados, está hablando de esos oficiales de gobierno, de la policía, el ejército, los jueces, todas esas autoridades. Dice nuevamente la palabra que todas ellas fueron puestas por Dios para servirnos a nosotros. Ellos son servidores nuestros. Esa era la idea de Dios. Y saber esto da a mí en lo personal, en estos días que estaba en mi devocional, que estaba leyendo pues esta parte de Romanos también, me trajo una gran tranquilidad a mi corazón, una seguridad, porque a veces estamos metidos en situaciones que no hemos buscado y estamos como en cosas y bueno, que si esa, ¿qué hago? Me va a tocar conseguir abogado para esto, para lo otro. Y entonces con esto me di cuenta que cuando oramos para que se haga justicia a través del sistema judicial, Dios responde, porque esa posición, no la persona, sino esa posición está para el servicio nuestro. Entonces ya uno con autoridad puede orar, Señor, tú pusiste las leyes en nuestro país para ser respetada. Así que mi causa caiga en manos de un magistrado fiel a tu palabra que pueda dar a mi causa tu sello bendito de que estoy obrando bien. Y como mi causa es justa, en el momento en que tenga que ir donde un abogado para que pelee mi causa justa, yo puedo orar con certeza, con seguridad, con
con autoridad de que esa persona, ese cargo al cual va a ir el abogado, si me toca contratarlo, está para hacer las cosas al servicio de Dios, porque dice la misma palabra que ellos están para el servicio de Dios. Son servidores de Dios. Muchas veces estamos orando para que haya paz en esa discusión, pero cuando una persona por la cual estamos orando no responde a la convicción del Espíritu Santo de que haga lo correcto y nos toca acudir a un abogado, podemos orar para que el Señor use el sistema legal para detener los malos procederes, los malos caminos de esa persona que quiere hacer el mal. ¿Por qué? Porque esa oficina es un ministro de Dios, está al servicio de Dios, como nosotros. Orar, Señor, si allí no está una persona que esté a su servicio, mueve todo, Espíritu Santo de Dios, para que mi causa esté en manos de uno que realmente esté al servicio y obedezca las cosas tuyas. ¿Me hago entender? Vamos al verso 5, Vivi. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. La primera parte uno la entiende rápido. Ok, ya entiendo que si no me someto, la misma ley puede venir en contra mía y traerme problemas. Si yo no pago la factura de la luz, me la cortan. Si yo no pago un préstamo que pedí, pues el banco me mete mi nombre a esas entidades vergonzosas donde no debería estar el nombre de un cristiano, etcétera, etcétera. La misma ley se viene en contra de mí. Pero ¿cómo es eso de que yo tengo que obedecer por causa de mi conciencia? O sea, debemos someternos no solamente porque el gobierno tiene el poder de castigarnos si no lo hacemos, sino también porque nuestra conciencia nos condenará por violar las instrucciones de Dios. ¿No se han dado cuenta que cuando uno como que dice, ay, no me pillaron en tal cosa, mira que tal cosa, uno dice, ay, Señor, ay, pero estará bien? ¿Será que debo llamar y decir que se equivocaron? ¿Me entienden? Mi conciencia me acusa. Entonces, Pablo está diciendo, mira, obedece, no solamente porque la autoridad te puede castigar, sino por tu conciencia, para que duermas tranquilo, hombre, para que no tengas zozobra, para que después no te llegue la factura doble o triple. Verso 6, mi Bibi. También por esta razón ustedes pagan impuesto, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Pablo menciona específicamente los impuestos como una de esas leyes que debemos cumplir, en que nosotros quizás podemos no estar de acuerdo en lo que aquí está establecido. Por ejemplo, este tema, pagar los tributos. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo en esto. Y dice la palabra que el gobierno tiene el derecho y la responsabilidad dados por él de regular y establecer este orden, y nosotros debemos acatarlo por el bien de nuestra conciencia. Nuestra sumisión al gobierno y nuestra sumisión a Dios están directamente relacionados. Eso lo dijo en el verso anterior. Y luego dice, Vivi, en el 7. Denle a cada uno lo que le corresponde, al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones, al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Muchos cristianos piensan que los impuestos y servir a Dios son dos cosas diferentes. O sea, yo sirvo a Dios en la iglesia y llego y alabo y gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salgo de la iglesia ya no soy hijo de Dios. Por tal motivo puedo decir, no pago, sí pago los impuestos. Y la Biblia aquí me está diciendo otra cosa. Aquí la Biblia me está diciendo que yo tengo que ser honorable hasta en eso. Y podemos ser un verdadero siervo de Dios y negarnos a obedecer en esta área. Por supuesto que no. Es un mandato bíblico pagar nuestros impuestos. Y si alguno de aquí anda de ahí como la chalalala, lo invito a que se ponga en orden con lo que dice la palabra. Jesús, que fue el creador de todo esto, no estaba obligado a pagar impuestos a su creación porque él la creó, pero él sí lo hizo.
Yo podría decir, Jesús, no es que yo no pago mis impuestos porque ¿para qué? Si en Colombia todos se lo roban. Jesús puede decir, yo por qué tengo que pagarle tributo al César si esta es mi creación, yo la creé, es mía. No, él lo pagó. Así que no pago porque se lo roban, no es bíblico. No podemos ser verdaderos hijos de Dios, siervos de Dios, sin obedecer también en esta área. Verso 8, Vivi. Dice, no tenga deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido toda la ley ordenada. Yo les pregunto, ¿hasta aquí vamos claros? Amén, gracias. Hasta aquí vamos claros. Uno de mis versos que más recito, no le debáis nada a nadie. Y luego dice, sino el amor unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aunque la Biblia, y quiero que les voy a quitar otros minutos, pero quiero que me oigan muy atentamente. Aunque la Biblia no prohíbe expresamente, directamente pedir dinero prestado, tampoco lo fomenta. Repito, aunque la Biblia no prohíbe directamente, cuidado con prestar dinero, tampoco lo fomenta. Pero vamos a ver, estos son principios financieros, pero sin embargo dije, bueno, hoy voy a decirles algunas cosas para que los tengan claro. En el Antiguo Testamento, a los israelitas no se les permitía cobrar intereses cuando prestaban dinero a un hermano, pero no lo prohibían cuando era a un extranjero. Esta regla hacía parte de la ley de Moisés. Éxodo 22-25, Vivi. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses. Oiga, de mi pueblo, esta prohibición de cobrar intereses al que necesitaba. ¿Por qué digo que al que necesitaba? Porque si no necesitaba, él no iba a prestar plata o lo que fuera. Solo porque Dios lo prohíbe. Porque si esa persona está prestando es porque necesita. Y si tú le vas a cobrar por encima más de lo que le has prestado, eso agravaría la situación de la persona que está prestando. Y dice Dios que Él es Dios prometía una bendición para quienes tuvieran la bondad de prestarle a un hijo de Él, o sea, un hermano en la fe, y que eso superaría con creces cualquier interés que esa persona quisiera ganar. Vente al Salmo 15:5, Vivi. El que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno contra el inocente, el que así vive jamás caerá. O sea, la Biblia no está prohibiendo que no prestemos, sino que no le debamos a alguien. Pero si yo voy a prestar un dinero a alguien que está necesitado, pongo un ejemplo. Ana Milena Galindo me llama, Suanita, tengo tal urgencia, por favor colabórame con esto. Claro que sí, Ana Milena, si lo tengo, ahí te lo giro. Yo no le digo, listo, Ana Milena, ¿cuánto interés vamos sobre eso? Porque yo vivo es de eso, yo soy prestamista. O sea, empezando que un hijo de Dios, eso se llama usurero y eso no puede estar en la profesión de ninguno de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno? No le presta el dinero esperando que esa persona se lo devuelva a uno sin necesidad de que le tenga que pagar más, porque si ya me lo prestó es porque estaba necesitada. ¿Y para qué le voy a agravar más su necesidad? Pero la Biblia sí condena que si yo presto no pago. Por eso dice, no le debas nada a nadie. Lo que la Biblia está condenando es que yo no pague mis compromisos. No que yo preste. Yo puedo pedirle un favor de un préstamo urgente a alguien porque alguna situación pasa. Pero si yo le digo, tal día te lo devuelvo, aquí está, y si no puedo, llamo y aviso. Lo que la Biblia está condenando es que yo sea un deudor, que aunque un hermano en la fe me haya prestado, yo no le devuelva lo que le presté. Y nosotros como hermanos en la fe, la Biblia nos llama o nos exhorta a no pedir intereses sobre el dinero que le prestamos a un hermano.
Y el mismo Salmo dice que, ¿qué sucede? Nunca caerá el que, o sea, que Dios va a bendecirlo, nunca va a caer el que nunca pide un dinero, intereses sobre sus dineros. En el Nuevo Testamento Jesús también nos dice que debemos prestar al que nos pida. Y de hecho agrega otra cosa que a mí se me heló la sangre cuando lo leí. Mateo 5:42, por favor, Vivi. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le devuelvas la espalda al que te pida prestado. Ah, aquí no dice a mis hijos, dice a cualquiera. O sea que incluye al que no es creyente. Ahora quiero profundizar un poquito más sobre no debáis nada a nadie. Todos los que están aquí me han oído que no soy fan de que estemos endeudados. Y puedo demostrar bíblicamente en las escrituras que comprar a crédito no es una bendición, sino una maldición. Demuestro con las escrituras que no pagar los compromisos me hace estar en maldición, sujeta al Dios de este mundo. Porque un hijo de Dios nunca debe comportarse que presta y no paga. Lee por favor, Viviana, Deuteronomio 28, del 11 al 12, inicialmente. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. En la parte de las bendiciones, Dios me está diciendo que una manera de yo saber que estoy siendo bendecido es que yo presto a otros, pero no pido prestado. Esa es la promesa de Dios para nosotros, que estaremos tan bendecidos, pero tan bendecidos que no tendremos necesidad de prestar, pero sí podremos prestar a otros. No prohíbe que pidamos prestado, pero sí nos está diciendo que una manera de que los demás que no son creyentes sepan que nosotros estamos manejando nuestras finanzas en orden, porque las estamos manejando de acuerdo a lo que Dios nos dice, Dios nos está bendiciendo para que podamos bendecir a otros. Y esas personas incrédulas van a decir, oye, ¿tú qué estás haciendo? Leo, ¿cómo así? Venga, yo la veo que usted es próspera, que usted todo bien, en cambio yo cada vez más en la inmunda. Y entonces usted qué hace, venga, es que yo me someto mis finanzas a lo que Dios dice en su palabra, venga, le presento a mi Dios, y me entiende, es una manera que Dios usa para que usted, así como los israelitas tenían que ser luz para las naciones, nosotros lo seamos para los que no son convertidos. Nosotros sí vamos a poder bendecir a otros. Y ahora vamos a ver qué dicen las maldiciones. Deuteronomio 28 del 43 al 24. Vivi, por favor. Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder. Ellos podrán hacerte préstamos y tú, por el contrario, no tendrás nada que prestar. Los primeros lugares serán para ellos y para ti los últimos. Estoy uniendo Mateo 5:42 que me dice que a cualquiera que me pida prestado debo prestar. El tema de prestar no es problema, el tema es deber. O sea que si yo presto, pago. Pero luego Dios me dice que yo no tengo por qué ponerle interés a uno de su pueblo. Yo no puedo, si a mí me llama alguien a pedirme prestado, ¿cuánto necesitas? Si tengo, tome. Suana, ya, mira, ¿cuánto te debo plus? ¿Cómo te ocurre? Devuélveme lo que le presté. ¿Por qué? Mandato de Dios, ¿sí me entienden? No le voy a poner intereses a gente que de mi pueblo, él mismo lo dice. Pero luego dice, a todo el que te pida prestado, préstale. Pero entonces lo uno con Deuteronomio 28 del 43 a 24 que dice, el extranjero que esté en medio de ti, es lo mismo que Jesús está hablando, el que no es creyente, que está en medio de ti, ¿me entiendes? Si te pide prestado, préstale. Y aquí dice, ese extranjero que está en medio de ti, se elevará sobre ti porque él te va a prestar a ti y no como yo esperaba, que tú fueras luz para él. ¿Por qué Dios no quiere que eso suceda?
Dios, vuelvo y les repito, desea que a través de nuestro testimonio de vida seamos luz para las naciones que aún no han creído en Él. Y que viendo entonces nuestro accionar, nuestro caminar, quieran conocer al Dios que está en nosotros. Pero aquí, el que no es cristiano no va a sentir la necesidad de conocer al Dios al que decimos creer cuando tú dependes del sistema babilónico y que tu sustento no es Dios como Él quiere bendecirte si tú te sometes a sus leyes. Dios quiere que seas cabeza. Dios quiere que tú le prestes al incrédulo para que Él también diga, ¿yo por qué vivo así? Y entonces tú puedas ser luz para ellos. Pero también Dios te dice que tú tienes que tener sabiduría para saber a qué extranjero le prestas. Eso no es que ahora yo soy chequera abierta, ¿no? Y eso todo el que me llame le giro, porque ay, sí que les puedo dar testimonio que no todo el que dice ser hermano lo es. Y le pasan a uno unos cacharros. Pero la idea es que tú sepas en sabiduría a quien haya dado testimonio de que es una persona, ¿me entiendes? Que en la cual tú puedes confiar, porque la misma palabra dice que quítale la cama al que sale presuroso a servirle de fiador o de codeudor a otro. Quítale la cama. O sea, que una persona que sale a ser codeudor de otra, le van a dejar en la calle. Es preferible que tú prestes lo que tú adentro crees que si no te lo pagan no lo vas a necesitar y lo das como que como una siembra en el reino de los cielos. Y toda siembra, dice la palabra, que da fruto. De alguna manera ese dinero Dios buscará la manera de hacérmelo llegar a mí. ¿Me entiendes? Pero yo no me amargo, ni lloro, ni qué pasó. Y me he visto en unas situaciones difíciles que por prestar algo, pensando que alguien me lo iba a pagar, tenía que cumplir unos compromisos y no pude. Pero sin embargo, lo que Dios me mandó a hacer y que quise hacerlo por ayudar a mi hermano de buena fe lo hice. Pero si no me paga, sembrado en el reino de Dios está. Y a la próxima, ¿yo qué hago? Yo perdono a ese hermano. Pero el perdonar no significa que vuelva a confiar en él. El tener una deuda no es pecado, pero vivir sin la bendición que dice Deuteronomio 8 del 11, 28 del 11 al 12 implica que algo estamos haciendo mal y que no va de acuerdo a los principios establecidos en su palabra de cómo tenemos que manejar las finanzas. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, volver a Dios. Señor, ¿cómo pongo en orden mi vida financiera? Porque algo no está en orden desde que yo tengo que andar preste que preste. Porque no es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que seas pero tan bendecido que puedas bendecir a otros. Bendecido para bendecir. Entonces, no le debáis nada a nadie implica que debemos pagar todas nuestras facturas, todo lo que hemos pedido prestado. No debemos andar por ahí con deudas pendientes. Por eso dice la palabra, no le debáis nada a nadie. Por lo tanto, miren lo que dice el verso 9 al 10, Vivi. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que el amor se cumple perfectamente la ley. Muchos leen esto y piensan que Pablo cambió abruptamente de tema. Uy, estaba en deuda y ahora pasó al amor. Y sí, amémonos unos a otros. No, en el contexto Pablo sigue hablando de lo mismo, de pagar nuestros impuestos, de pagar lo que hemos prestado. O sea, que no pagar nuestras facturas o no pagar los préstamos a los cuales hemos dado nuestra palabra que vamos a pagar sí es pecado. Porque el amor no le hace mal al prójimo. Por eso Pablo empieza a hablar del amor. ¿Cómo tú me vas a decir que amas si tú has defraudado a alguien que te dio la confianza? Estás faltando al mandamiento del nuevo pacto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el primer mandamiento es igual que al segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso él habla del amor. ¿Cómo tú vas a decir que amas a los demás si ni siquiera estás cumpliendo el mandamiento más sagrado que es amar a tu prójimo como a ti mismo? O sea, si tú has dado tu palabra, tienes que cumplirla.
Si alguien se sacó el pan de tu boca para quedártelo a ti, tienes que devolvérselo. No seas mala paga, hombre, en otras palabras lo que quiere decir el Señor. Y el segundo verso, 11, Vivi. En todo eso tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creíamos en el mensaje. Está diciendo que el tiempo que falta para el regreso del Señor es cada vez más corto y que por lo tanto debemos ser aún más sensibles a su palabra, aún más sensibles a lo que Él nos manda, aún más sensibles a ser buenos embajadores de su reino en esta tierra. Darle más importancia a que andemos siempre honrando a los demás por encima de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más sensibles a Dios, más porque el tiempo que falta para su regreso está cerca. Es lo que está diciendo aquí, Vivi, continúa. Por favor, verso del 12 al 13. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado que reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. En otras palabras, se está acercando el día que nuestro Señor Jesucristo viene. Por favor, caminemos honradamente por este mundo, como hijos de luz, como los hijos del Señor que somos, y no en la oscuridad como el hijo de las tinieblas, haciendo lo malo, comportándonos mal con nuestro prójimo, no poniendo a los demás con mayor estima que a nosotros mismos, pagando nuestros compromisos, siendo puntuales porque somos hijos de Dios y que debemos dar ¿qué? Testimonio a través de nuestras vidas del Cristo al que pertenecemos. ¿Cómo así que me andan cortando la luz? ¿Cómo así que entonces la pego con el cable escondida para que no se den cuenta? Porque no, eso no puede vivir así, un hijo de Dios. Y si alguno de los que está así, está viviendo así, pues listo. Por favor, pongámonos en orden nuestras vidas. Empecemos a mirar, bueno, Señor, ya está bueno, ya tú vienes pronto, yo necesito, hombre, vivir de acuerdo a tu santa, preciosa y perfecta voluntad. Quiero ser bendecida, así como dice la palabra, que seré cabeza y no cola, que yo no más pediré prestado, sino que prestaré a muchos. Y entonces ponte en orden con lo que dice tu palabra para que tú entonces seas de luz como los hijos de Dios y no andes en la noche como los hijos de las tinieblas haciendo lo malo y mostrándote a los demás como el cristiano que le pone así, ay, no debes robar, cuidado con hurtar, no adulteres, no mates, no hagas falsos testimonios como el religioso típico, pero que su vida no demuestra exactamente lo que cree en Cristo Jesús. Me emocioné. Verso 14. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Amén. Pablo está diciendo que cortemos las raíces de la carne, que matemos de hambre la carne cuando quiere hacer algo, no le demos alimento. Muchos cristianos han creído erróneamente que durante nuestra vida aquí en la tierra estamos condenados a tener lujurias, deseos impíos, a cometer adulterio, todas esas cosas porque estamos en la carne. No tiene que ser así. Hemos aprendido a través de Romanos que la naturaleza pecaminosa que esclavizaba nuestra carne ya se ha ido. Y en la medida que renovemos nuestra mente a través de las verdades de su palabra, entonces podemos experimentar victoria sobre esta carne corrupta. La razón por lo que la carne parece tan fuerte en la vida nuestra, en la vida de un cristiano, es porque muchas personas la están alimentando continuamente. No le dé más comidita a la carne, no le dé más comidita a los deseos de la noche, de las tinieblas. Alimente su carne con lo que hay en su espíritu, como hijo de luz, caminando en la luz, caminando en su verdad. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.